Entonces, bajo NIF 9, la pérdida esperada se reconoce por medio de 3 fases. Hay un enfoque general que aplica estas 3 fases y estas sobre todo son aplicadas para aquellas compañías cuya cartera supera los 12 meses. Ejemplo, los bancos o las constructoras cuyos plazos de cartera van en función a los plazos que tienen las concesiones o los contratos a largo plazo. ¿Qué me dice en este enfoque general? Pues analice 3 fases. La primera fase es evalúe solamente el riesgo que tienen los flujos de los próximos 12 meses. ¿Será que mi cliente en esos próximos 12 meses tiene algún riesgo de no cancelarme esos flujos? Entonces, esa es la evaluación que yo voy a hacer. ¿Y sobre qué se hace? Sobre la TIE del valor original. ¿Y qué es la TIE? La tasa de interés efectiva. ¿Y qué es la tasa de interés efectiva? Pues como su nombre lo indica, es la tasa que efectivamente me están cancelando, pero si lo pasamos como un recorderis al tema de matemática financiera, tiene que ver con la TIR, la tasa interna de retorno, y es la tasa que me iguala los flujos futuros con los flujos esperados. Entonces, esa tasa de interés efectiva original, que para mi cartera por lo general es 0, ¿y por qué será 0? Para la cartera comercial de las compañías que dan 90 o 60 días de plazo. ¿Será que hay una financiación implícita con respecto a lo que yo estoy dándole al cliente? Hay una financiación implícita, pero hace parte de mi política comercial de dar ese crédito a 30, 60 o 90 días. Digamos que por ser corto plazo el valor del dinero del tiempo no cambia mucho, pero si yo le doy a mi cliente una concesión de pagarme 100 millones de pesos en 2 años, ¿será que esa financiación implícita sí está afectando mi estado financiero? ¿Por qué? Porque el valor del dinero en el tiempo de los 100 millones de pesos de hoy no va a ser el mismo de 2 años. Entonces, digamos que para nuestras carteras comerciales de corto plazo, la tasa de interés efectiva original es 0. Por eso era que nosotros decíamos que esta cartera se mide a su valor nominal, porque realmente la financiación es algo que ya hace parte de mi política y yo esa financiación de 60 o 90 días realmente no la estoy tomando como financiación, sino es el plazo que realmente doy a mis clientes para que ellos puedan reunir el 100% de lo que me deben y me cancelen de manera oportuna. En la fase 2, ¿qué dice? La fase 2 me dice, ojo, si hay una evidencia objetiva o un incremento significativo en el riesgo, usted tiene que medir el total de los flujos de esa cartera. Y lo va a hacer también con la tasa de interés efectiva original. ¿Qué quiere decir? Entonces vamos a hacer de banco. Un banco tiene un crédito hipotecario por lo general a 15 años. Ellos están evaluando el mercado y no hay un incremento de riesgo significativo, las tasas de desempleo se mantienen más o menos igual, el crecimiento de la economía es positivo, entonces yo diría que no hay un incremento de riesgo significativo. ¿Qué harían ellos? Simplemente miden las 12 cuotas siguientes para su cliente, cuál sería la pérdida esperada de estas 12 cuotas. Pero asumamos que nos está pasando todo lo contrario, está aumentando el desempleo, el índice de confianza del consumidor está aumentando, estamos entrando en una recesión, entonces ahí hay un incremento de riesgo significativo. ¿Qué hace el banco? Toma el total de los cánones que faltan, asumamos que faltan los 15 años de cánones, entonces los 180 flujos, y los calcula con la tasa de interés efectiva original afectado por una matriz que ya vamos a ver más adelante cómo ellos estiman que debería ser el deterioro de esa cartera. Y hay una fase 3 y es cuando ya definitivamente yo veo que hay una morosidad o que hay un impacto en la economía inmediato que ya no me da el chance de pensar que hay un incremento de riesgo significativo, sino que ya se dio y mi cartera definitivamente va a estar afectada. En ese orden de ideas, yo ya tengo que empezar a deteriorar mi cartera y el deterioro debería ser importante. Pero ¿qué pasa para las compañías del sector manufacturero o las demás compañías que no tenemos esos flujos de tan largo plazo? Pues simplemente en la norma me dice, puede aplicar el enfoque simplificado. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo no voy a hacer un seguimiento del incremento significativo, sea del sector o del individuo como tal que está en mi cartera, sino que simplemente yo voy a hacer un análisis de acuerdo a mi historia de toda la cartera que yo tengo y lo que hablábamos hace un rato, los vamos a cortar con la misma tijera. Esto tiene un gran riesgo y es que hay cartera sana
que probablemente yo puedo estar castigando con cartera que no es tan sana. Y me dice que el cálculo de la pérdida esperada es por toda la vida del instrumento financiero. Aquí yo no voy a hacer divisiones de flujo, sino simplemente del total de mi cartera. Entonces, ¿cómo debería yo calcular esa matriz en la que yo voy a hacer el deterioro del riesgo crediticio? Entonces, lo primero que hago es un análisis de un periodo determinado. Por ejemplo, si voy a hacer el análisis de riesgo de mi cartera, ¿será que los últimos 6 meses me sirven? ¿1 año, 2 años, 3 años? Mínimo 2 años, es lo que se recomienda. Y ojalá si nosotros, por ejemplo, tuviésemos unos clientes cuando teníamos una tasa del dólar a 2.200 y luego ahora cuando tenemos tasas de 3.200 y 3.400. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque nosotros ya tomamos un impacto de parte del ciclo de la economía y sabemos cómo se comportaba nuestra cartera cuando la economía estaba mejor en términos, por ejemplo, de indicadores financieros cambiarios. Entonces, lo que tenemos que calcular después de tener esa historia es una probabilidad de cómo se comportó en esa historia mi cartera. ¿Qué tantos clientes estuvieron en morosidad? ¿Qué tantos clientes me cancelaron al día? Y a partir de esto yo determino la ecuación de pérdida esperada, que es identificando el punto de default. ¿Y qué es el punto de default? No es otro tema que el punto aquel en el cual los clientes que ya no me están pagando en cierta época, ya es difícil que me paguen. Entonces, por ejemplo, si yo hago un análisis de mi cartera y la mayoría de mis clientes me están pagando en promedio a 60 días, pero veo que algunos están yendo a 90 días, estoy viendo que esos que se van a 90 días ya es muy difícil que me empiecen a pagar de manera oportuna. Entonces, diría que mi punto de default son esos 90 días. Y cuando se reunió Basilea, ellos nos dieron unas instrucciones generales de cómo hacer la estimación de la pérdida esperada. Y la pérdida esperada me dice, es igual a la probabilidad de incumplimiento por la exposición de la cartera por la pérdida dado el incumplimiento. ¿Y qué quiere decir eso? La probabilidad de incumplimiento es la historia de mi cartera. ¿Cómo se han comportado mis clientes por lo menos en los últimos 2 años? La exposición, pues realmente son los saldos de cartera y en estos saldos es muy importante tener el tema de la garantía. Si yo soy una compañía, un almacén, un depósito de almacenamiento, un almacafé, y dentro de mi cartera está algún cliente que en una de mis bodegas tiene una parte de una maquinaria que cuesta, no sé, $5.000 y mi cartera está por 10.000. ¿Cuál sería la exposición neta de esa cartera? ¿10.000? ¿5.000? Aquí dicen 10.000. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Y yo digo, depende. ¿Y de qué depende? De la garantía. Si yo pudiese comercializar esa garantía y su valor razonable puede ser convertido en efectivo de manera oportuna, yo tengo en cuenta la garantía. Pero si me doy cuenta que esa parte de esa maquinaria que está allá en mi bodega, por sí sola, nadie me la va a comprar porque no funciona, entonces ¿cuánto vale mi garantía? 0. Y por tanto la exposición de mi cartera, ¿cuánto sería? El total, que son los $10.000. Y la pérdida dado el incumplimiento. Bueno, entonces la pérdida del incumplimiento es, por ejemplo, yo ya definí que a los 90 días mis clientes ya no me están pagando oportunamente. A partir de este punto yo estoy teniendo problemas para recaudar mi cartera. Entonces también hago el análisis de los últimos 2 años y qué castigos he realizado de esa cartera que a partir de los 90 días empezó con una morosidad ya irrecuperable. Entonces yo digo, miren, de los últimos 2 años, del 100% de mi cartera, he tenido que castigar el 25%. Entonces esa es la pérdida dado el incumplimiento. Cuando ya me incumplen, es lo que realmente estoy teniendo que castigar porque ya no lo estoy pudiendo recuperar.